Hola, hoy hablaremos de si el tráiler de Multiverso será suficiente para que el juego sea un éxito, ¿no? Volverá el hype en la comunidad. Y yo creo que sí, pero más allá de la comunidad, Multiverso realmente fracasó porque no llegaba a un público general, público casual, que es lo que siempre sostienen este tipo de juego, ¿no? Porque dirías, no, los fans son lo que se entienden. Realmente no, porque los fans son el 10%, ¿no? De que juega un videojuego y se puede permitir también comprar skins, season pass y ese tipo de cosas para costear el proyecto, ¿no? Y nada, el otro 90% se fue. Entonces, si solo se quedan los jugadores hiper mega fans y aún muchísima menos gente es la que puede comprar skins y cosas así, no se puede soportear los juegos, ¿no? Porque el 90% son los casuals, son los que llenan las partidas, en el sentido de que están buscando partidas, van jugando dúos y tal, y la gente que sí le mete dinero al juego tiene con quién jugar, ¿no? Básicamente así funciona el método free to play, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, rompió internet, Multiverso casi rompió internet, salió en tendencia, salió en tendencias. Para el regreso a un juego es lo mínimo, ¿no? De hecho, en Sneak Peek de marzo creo que también llegó a estar en tendencias Multiverso después de muchísimo. En la de hockey solo llegó a estar en Estados Unidos, que eran unos 2000, 3000, 4000 tweets. Ahora tiene no sé cuánto tuvo, como unos 40.000 tweets fue la última vez que vi. Post, o sea, gente que literalmente ponía Multiversus o hashtag Multiversus, ¿no? Esos son las tendencias, ¿no? Eso, vamos a hablar de las visitas, ¿por qué vamos a hablar de esto, no? Es muy relevante para saber el alcance que tuvo Multiversus con este nuevo tráiler. Y bueno, eso vamos a ver ahora. Bueno, aquí como podrán ver, este es el tráiler de Twitter. Tiene 7 millones de impresiones, 33.000 likes y 9.000 retweets. 7 millones de impresiones, gente. Esto no son visualizaciones. La gente normalmente esto no sabe. ¿Qué son las impresiones? Las impresiones básicamente son cuando, por ejemplo, entra en mi perfil de Twitter, van bajando, ahí van haciendo esto scroll. Eso a mí ya me cuenta como una impresión, pero realmente no es una visualización. O sea, realmente no están viendo, no vieron mi post. Ustedes tienen su timeline de Twitter o X, van bajando y le salen cosas random, ¿no? Y se quedan a leer algo que les interesa. Pero esas cosas que ustedes ya pasaron, ya X o Twitter entiende que vieron, pero realmente no lo vieron. No sé si me explico, ¿no? Así que, ¿qué podemos intuir con esto? Que si hacemos un 10% y Multiverso creo que va a llegar a 10 millones de impresiones en esta semana antes que salga el juego. Mínimo 1 millón de personas, que sería el 10%, fue la que vio totalmente el trailer. 1 millón de personas son bastantes. Pero bueno, no llegó a romper internet como tal. Aún así una buena aceptación, porque teniendo en cuenta 33.000 likes es una locura, ¿no? Pero realmente solo el Twitter de Multiversus tiene como unos 365.000 seguidores, ¿no? Claramente es poco, ¿no? Pero es un buen indicativo, ¿no? Está levantando cabeza. La gente lo está compartiendo. Por cierto, en este vídeo no van a ver mi reacción. Ya la subí hace unos días, que le invito a que la vean. De hecho, le voy a mostrar acá. Acá está mi reacción. Esa no es. A ver, tampoco. Esa es la de YouTube, gente, que vamos a ver enseguida. Vamos a ver la reacción de cómo le fue el trailer en YouTube, que se hace visitas puras. Acá está el en vivo. Esta es mi reacción al trailer. Tiene una marca de tiempo. Pueden ir ahí directamente a mi reacción si les interesa, ¿no? Y le invito a que vean el video de ayer también de Multiverso no ilusionamos un nuevo trailer. Ahí analizamos de todos los easter eggs y le doy un poquito mi opinión sobre el trailer, ¿no? Y también, ¿qué le pareció Jason, gente? Este video no va a eso, pero bueno, mañana creo que va a ser un video solo hablando de los personajes nuevos, o en el directo de esta noche. ¿Qué le pareció Jason? Acá la gente comentando y tal. Pueden ir a votar ahí, ¿no? Y acá tienen el link del video. Pero bueno, estamos hablando de Twitter, así que seguimos. Eso, en un día llegó a casi 7 millones de impresiones. Esto ya es casi 2 días que se publicó. No, mejor ya es un día y medio. Pero bueno, está bastante bien. No son visitas puras, pero son impresiones. Quiere decir que a la gente de reojo por lo menos vio ahí un trailer Multiverso y se escucha ahí, ¿no? Que viene Multiverso. ¿Por qué fue tan temprano el trailer? Esto es porque normalmente se hace así cuando es un lanzamiento de un juego o un trailer para el juego, ¿no? ¿Por qué? Para que así le dé tiempo a los portales, las páginas de noticias, tipo IGN, hasta The Game Awards vi que puso un tweet sobre Agente Smith de Matrix, que ya que a ellos les gusta mucho el cine, como que apoyan mucho las cosas que hay en cine y videojuegos. Compartieron eso, ni siquiera compartieron a Jason, que también es importante en el género slash, pero bueno, compartieron a Matrix, a Agente Smith. A lo mejor lo muestro después, para que esas páginas, sobre todo IGN, páginas que se centran en videojuegos o en cultura pop, o sea, noticias en general, le dé tiempo, ¿no? A hacer su publicación en su página y luego lo compartan en Twitter, entonces llega más gente, ¿no? Entonces lo pone el trailer bien temprano y así le das margen a estas páginas para que vayan haciendo sus análisis, ¿no? Entre comillas, y vayan subiendo, ¿no? Esto es un poco XD, ¿no? Porque, bueno, mucha gente no tiene, o sea, muchas páginas no tienen credibilidad, ¿no? Pero es inherente, o sea, es indiscutible que tienen muchísimo alcance, ¿no? Hay algunas páginas, de hecho, que es de videojuegos y series en general y tiene casi igual más visita que este tráiler, ¿no? Creo que tuvo más likes, probablemente tenga más likes que este, porque tiene 2-3 millones de seguidores en Twitter, ¿no? Entonces, claramente a los videojuegos les interesa que pues estas páginas tengan tiempo para hacer sus publicaciones, por eso fue tan temprano, fue tan mala hora. Yo hice un directo que me dormí como unas 2 horas, hice un stream en la noche anterior, me dormí 2 horas, me levanté a las 7:30, estaba en directo, mi país era a las 9, y nada, y vi unas 4 horas de stream ahí reaccionando y sobre analizando el tráiler, pero estuvo bueno, a mí me gustó mucho el tráiler. En fin, esto en Twitter, tiene un buen alcance, esperemos vaya llegando a más gente en estos siguientes días hasta que salga el juego. Por cierto, creo que van a seguir sacando noticias, gameplay o tal así de personajes, así que estén atentos al canal y consideren suscribirse. Luego YouTube, esto es en YouTube, estos sí son visitas puras, gente. De hecho me voy a teleportar porque no van a alcanzar a ver las visitas. Me voy a poner
por aquí. Y ahí deberían estar viendo las visitas. Sí, un poquito más arriba de hecho. Ahí. Casi 1 millón de visitas, gente. Eso está bastante bien porque esto es YouTube. Eso son visitas puras. O sea, sabemos 100% que mínimo esa cantidad de gente la vio, ¿no? De hecho fue muy inteligente hacerlo del estreno, ¿no? Porque ahí la gente es como un mini directo y la gente puede comentar y reaccionar en directo. Y también es como que es un vídeo es un vídeo anticipado, ¿no? Vos pones ahí el vídeo y la gente va entrando, le da like al vídeo y está como esperando, ¿no? Y se pone a ver el vídeo, ¿no? Casi 1 millón de personas. Probablemente llega al milloncito un poquito más antes que salga el juego. 100% va a llegar. 43.000 likes, está bastante bien. En TikTok no llegué a ver, pero suelen publicar los trailers en TikTok. De hecho voy a ver ahora, por curiosidad, ya que estamos analizando todo esto. Voy a mirar cuánta gente tuvo en TikTok. Bueno, aquí encontré en TikTok. Supongo que no lo siguen en Multiversos ahí, pero bueno, tiene 65.000 likes. Tiene 500.000 visitas, según vi. Acá no se alcanza a ver, de hecho. Voy a ponerla aquí. Tiene 560.000 visitas. ¿Se alcanza a ver? A ver... Ahí, tiene 560.000 visitas. La del Joker tuvo más, de hecho. Ah, no, menos, tuvo menos. También suben en Instagram las cosas, pero bueno. Ven comentarios hateando. Nunca entiendo por qué hatean si es un juego que no le interesa o no van a jugar, pero bueno. El ser humano. A ver, y eso, gente. No rompió internet, pero tuvo buen alcance. Porque Multiverso, 7 millones. Multiverso es una marca impresionante, gente. O sea, tiene a Batman, a Ricky Morty, o sea, tiene marcas gigantescas. Ahora entra Jason y tal. Debería llegar incluso a mucho más, pero bueno, no está mal para nada. Como le dije, vamos a hablar pronto solo de los personajes. Y antes no vamos a hablar puramente de los personajes, ¿no? Pero el nuevo roster, qué tan fuerte es, qué tan potente es. Está bien. Como le dije, casi rompió internet. Si Jason no hubiese sido liqueado, que por ese tipo de cosas que a mí yo odio que se filtren las cosas. Aparte que no me gusta spoilearme. No tiene sentido. Hay gente que el trailer va a salir a 2 horas y decía, mira, sea agente Smith, no sé qué. Ya vas a ver, ¿no? ¿Para qué le amargas a la gente, no? Déjale que se hypee, que se ilusione al ver el trailer. No le digas, ¿no? Si vos querés saber, está bien, todo bien, pero no vayas repartiendo por ahí. Porque queda como bobo, no tiene sentido. Es como que vas a ver una película y que quieras que alguien te cuente quién va a pasar o quién va a estar. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, eso. Yo creo que con Jason suma muchísimos puntos, ¿no? Porque Joker era un personaje que iba a estar, es de DC. Está viendo que entre, pero tampoco una locura. Así Joker, ¡wow! Batman también es una locura. Batman es el personaje más conocido de todo, ¿no? De los cómics y tal. Y tampoco fue suficiente, ¿no? Entonces, Jason creo que es un gran añadido. Porque técnicamente un third party. Hay rumor de que podrían comprar la franquicia, la marca, ¿no? No sé, eso es un rumor ahí X. Pero por lo cual Jason ya está en el juego, ¿no? O sea que con antelación Warner ya estaba trabajando en el personaje, ¿no? Porque Jason Universe está esto de que la marca de Multiversus, perdón, la marca de Jason, de Viernes 13 mejor dicho, va a... bueno, Jason sí, va a salir a más videojuegos. Ahora le sacan Fortnite, en Dead by Daylight, un juego de terror asimétrico, similar a lo que era Viernes 13. Y claro, para hacer un juego de peleas ya tenés que tener un tiempito de antelación para hacer el personaje y tal. Y se supone que Jason sale día 1 y pronto probablemente tengamos su gameplay. Así que nada, está ese rumor, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero es que con Jason suma muchísimos puntos. Siguen siendo pocos personajes. Se supone que van a ser 3 personajes. Banana en pijama, Jason y Joker. Van a ser 3. Y Agente Smith llegaría en la primera season. Que por cierto eso da para otro vídeo de cuántos personajes habrán cada season. Yo creo que van a ser 3. Y si son 4 bastante bien. Pero 4 me parece una locura porque claro, las season duran 2 meses y medio a 3 meses. Un personaje cada 3 semanas. Multiverso ya tuvo esa cadencia de personajes en la beta y no le fue muy bien. Se quedaron sin personajes muy rápido. Y no es lo mismo hacer este juego sin que nosotros podamos jugar a cuando lo juguemos y estén atendiendo bugs, metiendo nuevo modo PvE, trabajando en el modo aventura, no que para eso era un gran lastre va a hacer eso, porque tiene que trabajar también en eso. Y luego aparte las skins, ¿no? Los personajes nuevos, los mapas nuevos, o sea, mientras arreglan bugs y cosas, o sea, ya necesitan mucho más personales. Pero esta vez Warner le da un poquito más de apoyo ahí. No pueden ser los mismos que hacen el juego ahora cuando ya está como servicio. Cuando ya está como servicio necesitan más gente para que no vuelva a pasarle eso. Pero bueno, no sé si será suficiente. Supongo que tiene algo guardadito ahí con un nuevo gameplay y tal. Pero creo que mínimo consiguió la gente que ya tenía, ¿no? O la gente que conocía Multiversus muy probablemente escuchó el juego. Otra cosa es que quiera volver a jugar, ¿no? Pero mínimo yo creo que tuvo el alcance necesario, entre comillas, ¿no? Me gustaría que hubiese sido más, en plan, que rompa internet. Si no se hubiese liqueado podría haber hecho eso.
Pero bueno, ahora depende de que a esta gente que va a volver a probar el Multiversus o gente nueva que a lo mejor no jugó la beta, o sea que ya conocía Multiversus pero no jugó la beta porque ya había cerrado. Que hay mucha gente así de hecho. Gente que me dice en los directos, yo no llegué a jugar pero no sé qué. Y lo que ya jugamos el juego, obviamente vamos a jugar, ¿no? Entonces, ahora lo que tiene que pasar es que esta vez funcione, ¿no? De que los servidores vayan bien, de que los personajes sean interesantes, o sea, jugablemente. Aparte de la marca, tienen que ser divertidos también de jugar. Y decirle a la gente nueva que vuelve esta vez, no se va al siguiente día, literalmente, ¿no? Se engancha más con el juego, ¿no? Ya que hay más contenido, va a haber un modito de aventura. Van a haber nuevos personajes, el gameplay diferente, a lo mejor este gameplay más estilo Smash si les gusta y no el otro tanto, que bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Yo sigo siendo muy escéptico con el gameplay, pero esta vez, ahora sí me dieron ganas de jugar. Muy probablemente tenga ganas de jugar con Jason, que era como que yo siempre confié o siempre veía el potencial de Multiverse, ¿no? Por eso soy creador de contenido en el juego. Pero el nuevo gameplay a mí no me encanta, la verdad. Siempre fui mucho más fan del gameplay de la beta, ¿no? Porque era mucho más ágil y era muy diferente a otros platform fighting game, ¿no? Y claro, ahora pasa a ser un Smash 2.0, ¿no? Solo que no tiene agarre y escudos, pero es mucho más similar a Smash. Claramente tiene sus diferencias, ¿no? Pero si juegan Smash se van a dar cuenta de lo que me refiero. Y ahora, con el trailer de Jason y tal, me convencieron, ¿no? Vamos a jugar con Jason, tengo ganas de jugar. Y el juego sale en una semana, así que espero estén pendientes del canal. Voy a tratar de subir un vídeo al día, que es una locura, pero bueno, voy a tratar de subir un vídeo al día. Y directos en las noches para hablar, ¿no? Sobre el juego, sobre estos nuevos personajes. Y ya, falta nada, gente. Espero que tengan hype igual o mucho más que yo. Y nos vemos en el siguiente vídeo y en el stream de esta noche. Chau, chau.